El 12 de octubre de 1492, la expedición de Colón irrumpió en el ámbito americano al desembarcar en las playas de la isla de Guananí, dando origen a una enorme confusión, primero en las Antillas y años más tarde en el resto de América. Al coincidir la llegada de los españoles con la fecha del regreso de los héroes culturales de los tiempos mitológicos, Quetzalcóatl, Kukulcán, Botán y Contique Viracocha, entre otros, los españoles fueron recibidos y tratados como dioses y los nombraron Turey. Fue en las Antillas, en la antigua Haití, rebautizada por los conquistadores con el nombre de la Española, donde el ser supremo de los taínos, Yucajú Bagua Maorocoti, se comunicó con los caciques Cacibaquel y Guamanacoel a través del ritual de la acojoba. El protector de los taínos, una deidad que radicaba en el cielo, había avisado a los hombres de las Antillas de la desgracia que se aproximaba. La confusión sucedió a pesar de la advertencia. La llamada profecía fue recogida de la tradición oral en la relación acerca de las antigüedades de los indios por el fraile Ramón Pané. En el capítulo 25 apuntó: porque vendría a su país una gente vestida que los habría de dominar y matar, y que se morirían de hambre. Es lamentable que a pesar del vaticinio, el mensaje no fuera debidamente interpretado y divulgado con rapidez, lo que habría evitado gran parte de los males que ocasionó la confusión y que dio lugar a uno de los holocaustos más grandes de la historia de la humanidad y a la casi prácticamente desaparición de las culturas americanas. ¿Qué significa que Cristóbal Colón y su tripulación fueran llamados hombres que venían del cielo? Y se conoce en fuentes tempranas de la invasión europea aquí a América. Turey, que tiene una polisemia interesante, porque no solo es el cielo, metafóricamente se ha asociado a los metales, se asociaba a los objetos, a las figuras de gran valor, como aquellas que se colgaban en las casas, en las viviendas y que tanto impactaron a los españoles. Y los españoles también decían que ellos mismos y las cosas que tenían eran Turey, porque los aborígenes le llamaban así a ellos y a esas cosas. Es decir, eran Turey porque llegaron del cielo. ¿A qué cielo podían referirse aquellos hombres de tan bajo nivel cultural? Para comenzar a reconstruir una cultura prácticamente desaparecida, hay que dirigirse a las instituciones y organizaciones científicas que guardan e investigan el pasado histórico cubano. La ardua tarea se extiende a la búsqueda directa de las evidencias materiales y espirituales de la cultura desaparecida, las que casi siempre se encuentran en las cuevas, accidentes naturales que sirvieron como refugio o centros ceremoniales, lugares de difícil acceso que exigen de los exploradores vivir y trabajar en condiciones extremas. Allí se encuentra el arte rupestre, una de las expresiones más autóctonas de la cultura indígena, un patrimonio excepcional que lamentablemente, debido al deterioro lógico del tiempo y en muchos casos a la actividad inconsciente de algunos hombres, comienza a desaparecer. Entre las evidencias artísticas se encuentra una representación estilizada del sol,
la pictografía del Sol, así llamada por los especialistas. La misma da nombre a una de las dolinas en la Cueva de la Pluma, en la provincia de Matanzas. Hacia la región centro-oriental de Cuba, en la provincia de Camagüey, se levanta la Sierra de Cubitas, donde abundan numerosas cuevas con dibujos rupestres. Allí, en la Cueva de las Mercedes, está pintada la pictografía del Sol y la Luna, clasificada como la pictografía número 4. Se evidencia la existencia de un antiguo culto a la Luna, al Sol, a los astros. Culto que se encuentra al leer las notas de la relación acerca de las antigüedades de los indios, donde el ermitaño Pané escribió en el capítulo 5 sobre el mítico cacique Anacacuya, que en idioma arahuaco significa lucero del centro y corresponde indudablemente a la estrella polar, hacia la que apunta el eje de rotación del planeta y a la que consideran el centro del universo. Pané, en el capítulo 11 de la relación acerca de las antigüedades de los indios, dice: y también dice que el Sol y la Luna salieron de una cueva de un cacique llamado Mautiatihuel. El término arahuaco Mautiatihuel significa Señor del Alba. La primera señal del cielo antes del amanecer es la del lucero del alba o Venus, la estrella matutina, coincidentemente llamada por la cultura azteca Tiahuizcalpantecutl, nombre que también significa Señor del Alba o lo que es igual, Quetzalcóatl. En la crónica, Pané menciona la mítica cueva de Iguanaboina. Según el investigador cubano José Juan Arrón, iguana se refiere al reptil de igual nombre por su aspecto seco y áspero, y boina significa serpiente parda por las nubes preñadas de agua. Y esta conciencia artístico-metafórica y a la vez conciencia religiosa se personifica, tiene su máxima expresión en los semíes, en eso que llamaban semíes y que eran portadores de cargas, de fuerzas, de potencias. Estos semíes que ampliamente se registran en las fuentes documentales como personajes, como entes de la religiosidad primitiva y que tienen muy diversas funciones. En la mitología taína se veneraban las piedras triangulares o trigonolitos. Los investigadores actuales ven en unas de estas piedras de 3 puntas la representación del reptil. Para la cultura de las Antillas, la gran serpiente taína estaba constituida por Escorpión, Sagitario y Capricornio, que representan la constelación de Bácamo. Al revisar las versiones recogidas por otros cronistas españoles de los areitos, se observan los conocimientos del cielo por parte de los taínos, como vemos en la colección de documentos inéditos, recopilado por el español Rodrigo de Navarrete. Tienen escuelas a manera de predicar, y es que entre ellos hay viejos sabios, a quienes ellos llaman semetú. Júntanse en las casas que ellos tienen, y estos viejos predican recantando las memorias y hazañas antepasados. De esta manera, tienen memorias de las cosas antiguas. Asimismo, les predican cosas del cielo, del sol y de la luna y de las estrellas. Son por extremo curiosos el norte y todas las otras muestras que los cristianos tienen en cuenta. Tengo para mí que lo tienen ellos muy mayor en los rayos y cometas y las otras señales que el cielo se hace, la cual tienen por deleite practicando entre ellos de noche continuamente. En décadas del Nuevo Mundo, Pedro Mártir de Anglería amplía.
También tienen todos gran cuidado de conocer los confines y límites del reino, y este cuidado es común a los nitaínos, es decir, nobles, que así los llaman, de suerte son cosmógrafos no ineptos de su patria. El conocimiento del cielo y en general de los fenómenos naturales por las implicaciones que tienen en la actividad práctico-utilitaria. Implicaciones muy directamente relacionadas, yo diría, como funciones vitalísimas en la navegación y en la economía aborigen. Y aprovecho para decir no solo para la agricultura, o sea, toda la actividad apropiadora de caza, pesca y recolección también es susceptible de computarla. Y para eso hace falta conocer el tiempo. O sea que nosotros también entonces podríamos hablar con propiedad de un ámbito de conocimiento astronómico y calendárico. En la cultura taína, la tradición del cielo se aplicó en la arquitectura de sus viviendas. La parte superior, con forma cónica, representa el árbol cósmico, la Vía Láctea. Actúa como eje del firmamento en perpetua rotación. Se repite en las edificaciones, donde el poste central simboliza la montaña, árbol cósmico o axis mundi, y el resto de los pilares son las fundaciones donde descansa la bóveda celeste. Estas comunidades arreglaban sus viviendas en formaciones circulares o semicirculares, con plazas o bateyes, donde hacían ceremonias festivas o religiosas en correspondencia con un plan cósmico que regía sus vidas. A principios del pasado siglo XX, el arqueólogo norteamericano Mark Raymond Harrington, autor del libro Cuba antes de Colón, localiza en el extremo oriental de Cuba, en Maicí, actual provincia de Guantánamo, en la cueva de la Patana, un importante petroglifo. Esta imagen miraba al este, y la naturaleza la había colocado de tal manera que a cierta hora de la mañana, por lo menos durante nuestra estancia en junio y julio, un rayo de sol, penetrando por una hendidura, caía de lleno sobre su rostro. Lamentablemente, el petroglifo conocido como el Gran Semí fue cortado y trasladado por el arqueólogo norteamericano a Estados Unidos, y hoy se encuentra en las gavetas de los almacenes del Museo del Indio Americano en Nueva York. En 1922, Fernando Ortiz reportó por primera vez a la Academia de la Historia de Cuba la existencia de la cueva de Punta del Este, a la que conceptuó como los restos de un templo precolombino, o según lo catalogó posteriormente, como la Capilla Sixtina del arte rupestre cubano. En el libro Cuatro Culturas Indias del año 1943, dice: el dibujo más notable está casi en el centro de la bóveda. Se compone primeramente de un fondo formado de numerosas líneas concéntricas, alternativamente rojas y negras. Precisamente son 28 rojas y 28 negras, las cuales bien pudieran representar conjuntamente el mes lunar, tal como debieron de concebirlo aquellos hombres primitivos, con 28 días rojos y 28 noches negras, no como científicamente es, alrededor de 29 días y medios. En Cuba, en el año 1954, el doctor Antonio Núñez Jiménez reportó para la revista Bohemia de la época, y en el libro Cuba con la mochila al hombro, lo que estimaba un monumento taíno ubicado al norte de la actual provincia de Camagüey, en la loma del Guanaí. El dios murciélago, que tenía las dimensiones siguientes: 108 metros de largo, 4 metros de alto y 14 metros de ancho, con las alas orientadas
de norte a sur y la cabeza mirando hacia el este, lugar por donde sale el sol. Un montículo solo visible por sus dimensiones y por su ubicación sobre una elevación desde el aire. Además, en el año 1966, el doctor Antonio Núñez Jiménez, después de las observaciones realizadas en una larga campaña espeleoarqueológica en Punta del Este, publicó en su libro Cuba, Dibujos rupestres. La situación geográfica de la cueva número 1 en el extremo sudoccidental de la isla de Pinos y el hecho de que la amplia boca de la misma mire hacia el este, la convierte en un formidable y natural observatorio astronómico, pues por la ancha entrada cavernaria es dable a un observador situado en el centro de la bóveda subterránea ver la aparente carrera del Sol desde el solsticio de verano, pasando por el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno. En la isla antigua, unos curiosos ordenamientos megalíticos en una planicie a 200 metros sobre el nivel del mar sugiere que se trata de un observatorio astronómico y no un monumento natural. Pero no solo las grandes construcciones megalíticas de las llamadas altas culturas americanas apuntan al cielo. La huella de esta cultura del cielo se manifiesta también en Puerto Rico. La información se encuentra encerrada en una pequeña pieza de cerámica taína conocida como Pintadera Calendario, dada a conocer por el investigador de Puerto Rico, Pedro Escabí Agostini. La base de la pieza está dividida en secciones por líneas diagonales que también delimitan 4 áreas en los bordes de la pieza. La sección enmarcada por las diagonales con puntos se coloca en dirección al norte. La distribución del resto de los puntos tampoco es al azar, sino intencional. Aquellos que se encuentran en los bordes equivalen a los meses, y los puntos en las secciones que corresponden a cada área los días del mes, lo que representa un calendario de 19 meses con un total de 359 días. El calendario tiene aplicación práctica relacionada con los ciclos de siembra y cosecha, lo que está confirmado por comparaciones con el calendario gregoriano. Por tanto, la Pintadera Calendario queda ubicada entre los 3 calendarios más importantes de América: el Inca, el Maya y el Azteca. El profesor José Juan Arrón, de la Universidad de Yale, es un investigador cubano que ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar la cultura de los indígenas de las Antillas. Al hacer un análisis comparativo entre 2 importantes piezas de cerámica prehispánica que representan a Itiba Cajubaba y a su hijo, el héroe cultural de Minán Caracaracol, encontró que las decoraciones de las piezas no eran simples ornamentos, sino registros que contenían información del cielo similar al de los aztecas, mayas e incas. Comenzando el análisis de Itiba, señaló: tiene en este gorro importante estas pequeñas incisiones, sobre todo aquí en el dorso, en forma de un trapecio, y que son idénticas a la de su hijo. Ese trapezoide tiene significado, porque la parte de arriba del trapezoide representa el solsticio de invierno, cuando los días del año son más cortos, que es el 23 de diciembre más o menos, y la parte de abajo es el solsticio de verano, cuando los días son más largos, que es a mediados de junio. Y entre el solsticio de invierno y el de verano, el sol en su salida y en su puesta va como marcando los límites del mundo, lo que es el universo según lo imaginaba el taíno. Además, nótese que hay una cierta curvatura, que no es completamente llana. Noten que en ese universo está como abombado, porque para el taíno, excelente marinero, sabía que tras del horizonte se escondían las visiones
A medida que sus canoas iban en una dirección, iban desapareciendo bajo el horizonte. Sabían que la tierra no era absolutamente plana, sino un poco abombada, y ahí le da la forma abombada, porque ese trapezoide representa el cosmorama del universo. Y si se trazan dos diagonales de los extremos cruzándose sobre el centro, entonces queda esa imagen dividida en 4 partes, que son los 4 puntos cardinales, y con eso tienen la misma imagen de los aztecas, de los mayas y de los incas. Esto es una observación inteligente, esto es una prueba de su mentalidad científica. Los llamados primitivos no son tales primitivos, son personas igual que nosotros, que observan y de la observación sale la ciencia. Y existe Turey. En este caso es algo de más complejidad. En una división o clasificación del cosmos, en este caso en el sentido vertical, existe lo de arriba, existe lo superior. Esto de arriba, esto superior, que no es solo esa infinitud del cielo. Y ha quedado registrada la palabra que lo nombra. La palabra es Turey. El investigador de la cultura indígena en Cuba, José Antonio García, destaca el valor antropológico del libro La Florida, del fray Alonso Gregorio de Escobedo, escrita entre 1558 y 1599. El canto 16º del poema menciona el conocimiento que tenían los aborígenes cubanos del cielo, entre otros aspectos culturales inéditos para Cuba. Para mí, la más importante, por cuanto de esta noticia que va a decir el fraile no existía en las investigaciones arqueológicas en Cuba y en las investigaciones antropológicas ninguna información anterior. Es decir, los que estudiamos las culturas indígenas en Cuba sabemos que efectivamente ellos rendían culto a los astros, a la luna, al sol, a la tierra, al cielo, pero no teníamos hasta este momento ninguna constancia de que eso era así. Y aquí aparece por primera vez un testimonio de que efectivamente así es. Decía el fraile: es del indio tan grande la rudeza que adoraba del sol el rayo ardiente, por solo ser mayor en su grandeza que los demás planetas de occidente. De la luna adoraban la belleza, por verla que salía en el oriente, y cuando asomaba a sus balcones, la adoraban de puros corazones. Y ahora añade un detalle muy interesante, la adoración al arco iris. Dice: y al arco que mostró Dios en la altura, por el cual su palabra dio infalible, de no anegar su humilde criatura, adoraban con término apacible. Y del lucero claro la hermosura, y al trueno cuyo estrépito es terrible, y a las que tienen nombre de cabrillas, adoraban hincadas las rodillas. Estudios recientes del cielo de hace 3000 años, por medio de computadoras, demuestran que los arahuacos insulares o taínos dominaban un profundo conocimiento del cielo muy superior a lo que habitualmente se cree. Y como decía Turey, es algo más que ese espacio. Es donde se sintetiza lo observable del cielo en sus astros, en sus diversas fuerzas atmosféricas, naturales, en fin, todos estos fenómenos de la naturaleza, el sol, la luna, la lluvia, los astros, el día, la noche, todos estos fenómenos sintetizados en el cielo. Sintetizados en el cielo, pero expresados en una muy peculiar cosmovisión. Es una síntesis, es un sincretismo de esos fenómenos de la naturaleza y a la vez indisolublemente ligados con la religiosidad. O sea que nosotros entonces
podríamos hablar con propiedad de una conciencia artístico-metafórica y de una conciencia religiosa. Sobre estos pueblos de las Américas, conocedores de los secretos del universo, José Martí escribió: era un pueblo que llamaba la Vía Láctea el camino de las almas. Marino ya se cree cubaya, y ven aquí, María.